Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir el estudio y el repaso de la escuela sabática. Estamos ahora en la lección número 6, una lección muy importante. Estamos en el libro de Josué, pero vamos a analizar la lección de hoy titulada El enemigo interno. El enemigo interno. En realidad, esta es una lección sumamente importante. Debemos estudiarla, escudriñarla y también analizar en qué manera quizás podemos nosotros ser parte del problema o parte de la solución. Pero antes de entrar en el discurso, en el estudio de esta lección, en el poder repasar, contribuir con comentarios, voy a presentar a mi panel de hoy. Estoy junto al pastor Esteban Bor, mi mano derecha. Pastor, bienvenido. Siempre un placer. Amén, pastor, tenerlo aquí. Siempre es un honor trabajar con él. Y también a mi mano izquierda, a Johnny Valenzuela. Bienvenido, Johnny. Qué placer tenerte aquí. Gracias, pastor. Un privilegio estar al lado de ustedes. Pues el honor también es nuestro de tenerte aquí. Y con esto vamos entonces a dar inicio, pero vamos a hacer primero lo que debemos hacer siempre, que es orar a Dios para que nos dirija en el estudio de la palabra de Dios. Voy a invitar al pastor Borg que nos dirija en oración. Y luego, Johnny, quiero pedirte que nos leas, por favor, Jeremías 17:10, que es el versículo clave de esta lección. Pastor, por favor, si nos dirige en oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos ahora por el privilegio de estudiar esta lección. Te ruego, Señor, que no solamente sea un aprendizaje de datos, sino que cause un impacto en nuestro corazón. Amén. Para que nuestra conducta pueda reflejar lo que hemos aprendido. Nos encomendamos en tus manos, pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu al estudiar tu santo libro. Amén. Te lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a tener nuestra lectura en Jeremías 17, su versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Gracias, Johnny. Esta es una lección realmente sumamente importante porque vamos a descubrir, vamos a estudiar lo que aparentemente fue una experiencia que no debió suceder. Vamos a ver por qué Israel cayó en una derrota, y una derrota tan repentina, tan rápida o tan enseguida a una tremenda victoria, como fue la experiencia de Jericó. Esta experiencia de Jericó mostró el poder de Dios, de servir como el agente, el ser que respaldaba, que guardaba y que peleaba por los israelitas. Pero lamentablemente, después de esa tremenda victoria, donde los muros de una ciudad poderosa, amurallada, imponente, fueron destruidas, tenían que ir a otra ciudad, a la siguiente ciudad, que era mucho más pequeña, con un ejército mucho más reducido, mucho más pequeño. Y en este deseo de destruir, siguiendo el mandato de Dios para destruir y eliminar a los que estaban en esa región, vamos a ver lo que sucedió con la primera derrota de Josué allí en la conquista de Canaán. Y por ende, vamos a comenzar en el día lunes leyendo el capítulo 7 de Josué. Realmente el capítulo entero es muy importante leerlo, pero vamos a tratar de analizar las partes claves del capítulo para poder armar entonces la lección y poder compartir las lecciones tan importantes de lo que significa este evento que sucedió en Israel. Así que, Johnny, te voy a invitarte a que tú nos puedas comenzar leyendo. Voy a pedirte que leas del capítulo 7 y lee, por favor, versículo del 1 al 6. Okay. Josué capítulo 7, versículo 1 al 6. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos.
Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los hijos de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde las puertas hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Muy bien, vemos entonces en esta primera parte de esta lección, en esta parte de la lectura, que nos presenta allí la palabra de Dios que Israel estaba con la victoria de Jericó enfocado en el siguiente paso. Vamos a ir contra este pueblo pequeño de Jai. Ahí en este capítulo notamos de que Dios inicia la lectura indicando de que había alguien cometido un acto en Israel que se convirtió en anatema. Y era porque Acán, dice allí, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y no sabemos, aquí mismo todavía no nos dice exactamente qué es lo que tomó, simplemente dice que tomó de lo que estaba prohibido tomar, y la ira de Dios se puso contra los hijos de Israel. Ahora, después notamos de que Josué envía a espías. Están haciendo más o menos el mismo proceso que hicieron con Jericó. Enviaron espías primero, recuerden ustedes. En el caso de Jericó se quedaron con Rahab. En este caso fueron espías que llegaron allí, miraron a Jai, analizaron el entorno de la ciudad, vieron que era una ciudad chica, tal vez no muy fuerte, pocos soldados, no tanta gente de batalla. Y ellos sugieren a Josué, ¿para qué fatigas al pueblo entero? Con unos 3,000, de los más fuertes, quizás unos 3,000, con eso es suficiente. Ellos van y notamos de que, claro, aquí se olvidan de consultar a Dios. La estrategia militar no estaba, en cierto sentido, bien preparada porque no habían consultado al Señor, que Él era el que peleaba por ellos. Pero el problema de fondo no era, no era solamente que la estrategia que no fue bien hecha, no era solamente que no habían pedido a Dios consejo, pero el problema fundamental, el problema más grande, fue que había anatema en ellos. Pastor, por si nos puede leer el versículo 7, o tal vez algo antes de leer, si quiere compartir algo de lo que estamos hablando. Sí. Bienvenido, sí. Bueno, en el español, la H es silenciosa. Ahí. Ay. Sería ay. Y yo digo ay, ay, ay. Lo que les pasó. En realidad hay algo muy serio aquí. Ajá. Y es que Dios había dicho que los despojos de Jericó se debían dedicar al santuario. Después de eso, Dios les dio permiso de quedarse con el despojo. Uh-huh. Pero como era la primera ciudad de la tierra prometida, era el diezmo de la tierra que pertenecía a Dios. Es decir, Acán, al tomar para sí esas cosas, estaba robando el diezmo del Señor. Uh-huh. Ahora la pregunta clave es, ¿cuántos ladrones hay en la iglesia hoy? La gente no toma en cuenta que Claro. si toman lo que le pertenece a Dios, están robando. Están robando. Y puede ser que no sufren las consecuencias ahora, Uy. pero eventualmente van a ser tildados de ladrones. Así que Dios quiso enseñar a Israel desde un comienzo lo serio que es robar. Ahora, lo interesante es que en el Nuevo Testamento, al comenzar la iglesia cristiana, Uh-huh. usó un caso similar. Ananías y Zafira, que prometieron cierta cantidad de dinero Claro. y se embolsillaron parte. Uh-huh. Y les pasó parecido a lo que sucedió con Israel. Dios espera que nosotros seamos obedientes. Y cuando no somos, la maldición de Dios no solo cae sobre el transgresor. El pecado es corpóreo. Claro. Nuestros pecados siempre afectan a otras personas. Uh-huh. Un ejemplo, en los aviones, cuando se permitía fumar, había una sección de fumadores. Ese humo iba y contaminaba a los otros pasajeros. Claro. El pecado no es individual. El pecado es corpóreo. Y el pecado de Acán
afectó a todo Israel. Increíble notar eso, ¿no? El aspecto de que toma de este anatema, de esto que era dedicado únicamente para Dios, como usted bien lo dice, pastor. Eso fue el acto que degeneró toda esta derrota, esta experiencia que Israel experimentó por falta de de compromiso de una persona. Sí. Sabe que yo pienso, pastor, que según el relato bíblico, el problema también viene de no consultar a Dios. Si Josué hubiese consultado a Dios antes de salir a hacer guerra contra Ai, entonces Dios le hubiese dicho, no vayas, tienes un problema. Hay un problema con el pueblo, ¿sí? Y antes de que vayas a luchar, tienes que resolver eso. ¿Por qué no lo hizo? El problema viene de la confianza, ¿sí? El problema viene de que habían tenido victoria, una gran victoria. No pelearon, no hicieron nada. Vieron el poder de Dios manifestarse con una victoria extraordinaria, ¿sí? Entonces, esa victoria les dio una confianza a ellos que los llevó a límites de pasar por alto la condición de consultar a Dios, ¿sí? Entonces, ese es un problema que también nosotros tal vez, ¿cuántos problemas, cuántos conflictos, cuántos desastres no se evitaría el hombre si dependiera de Dios a cada momento? Amén. ¿Sí? De hecho, lo que tú mencionas hace eco de esto. Si es que Josué hubiese hecho consulta al Señor antes de enviar, el Señor le hubiese dicho, hay anatema. O sea, alguien tomó de lo que no debe. Posiblemente Dios hubiese advertido del problema, decir, yo no puedo ir con ustedes, no van a tener victoria porque alguien tomó algo que no merece. Entonces, pero al no consultar, al error principal, al error de un individuo, se añade ahora un pecado corporativo. Y esto hace posible su derrota. Josué 7 y el versículo 11 incrimina a todo Israel. Claro. ¿Sí? Porque dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, plural, que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado fue de todo Israel. Ahora, personalmente yo creo que había personas, primordialmente de la familia, que sabían lo que había hecho Acán, pero se quedaron callados. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué sucede cuando vemos cosas que suceden en la iglesia que están mal y nos quedamos callados? Cosas que afectan la espiritualidad de la iglesia. La estabilidad de la iglesia. La estabilidad y la subsistencia de la iglesia. Porque el castigo le cayó no solo a Acán, le cayó a toda su familia, Claro que según dice el relato. Así que indudablemente ellos sabían, pero se quedaron callados en vez de revelar lo que había hecho. Y es difícil acusar a un familiar. Claro. Pero aún hay que hacerlo para el honor de Dios. Y por eso mencionaba usted, pastor, ese versículo 11, el versículo que sigue, el 12, inclusive el Señor les dice, voy a leer, versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Es decir, por no haber tomado una decisión como pueblo de limpiar el pecado, de sacar de en medio de su congregación este problema, el Señor no podía estar con ellos, no podía bendecirles, no podía librarles de sus enemigos, y las consecuencias a todo el pueblo estaban pagando por esa elección de encubrir, como usted dice, pastor, de girar, de darse la vista gorda, de tal vez no decir nada al respecto. Y sabe, pastor, en ese sentido, y no es con el énfasis de ser una persona que juzgue, porque hay gente que le gusta tener esa actitud de señalar a todo el mundo, ¿no? Y esto, y todo ello, aquello. No, no ese es el aspecto. Pero si tú sabes, si tú estás en una congregación, en una iglesia, en una junta de iglesia, en el punto de liderazgo, y sabes que lo que estás haciendo, practicando, va contra el Señor y te quedas callado,
y no dices nada al respecto. Dices, mire, a la ley y la palabra de Dios, esto no debe ser posible. Pero si tú te dices, bueno, no quiero ser el antagónico, no quiero ser Sí. el que teme la mala nombre de que hay es que el... tener Sí, misericordia, hay que misericordia. amar a la gente. Bueno, también no hay por que eso, claro, disciplinarlos. no hay que disciplinarlos, es amor y todo. ¿Qué sucede entonces? Estás haciendo la misma práctica de este pueblo que tomó esa actitud y para Dios estás igual de culpable que el que está haciendo esa práctica. Y sabe, pastor, que uno de los problemas actualmente también es que, al igual que el pueblo de Israel, nos confiamos de las victorias pasadas, ¿sí? Nos confiamos del éxito pasado, cómo Dios nos ayudó y creemos que ese éxito, esa victoria que tuvimos en el pasado, basta para seguir cosechando éxito tras éxito. Muchas veces no nos detenemos a analizar que detrás de un evento exitoso de iglesia, tal vez no se hizo correctamente la voluntad de Dios. Y debiéramos nosotros analizar en consulta a Dios, pedir perdón. No, Señor, si, o sea, todo pareció estar en orden, así como Josué creía. Josué y el pueblo creían que todo lo que Dios había mandado para Jericó había salido tal cual Dios lo había pedido. Ellos en su mente creían que todos habían obedecido a Dios, pero no entendían que había alguien que no lo había hecho. Y nosotros, al igual como líderes, no tenemos que depender de nuestras victorias para seguir sirviendo a Dios. Tenemos que analizar esa victoria a la luz de la palabra de Dios y decir, Señor, tal vez te fallamos, tal vez cometimos errores. Muéstranos el error que cometimos en un acto exitoso que nosotros creemos que fue exitoso, porque ellos tenían ese conocimiento. Ellos creían que la victoria en Jericó, que todo lo que Dios había mandado había sido cumplido al pie de la letra, pero desconocían que había alguien que había hecho todo lo contrario. Entonces, como líderes nosotros tenemos que consultar a Dios siempre, ¿sí? Pedir su dirección y decir, Señor, tal vez no hicimos lo correcto. Muéstranos ahora nuestros errores, nuestros pecados, ayúdanos a mejorar para que en el siguiente evento, en la siguiente actividad que como iglesia tengamos, podamos nosotros hacerlo mejor, ¿sí? Pero a veces nosotros hasta nos estiramos el saco y decimos, salió bien porque lo planeé yo. Y si yo lo sigo planeando, va a seguir saliendo bien. Y a veces nos olvidamos de que tal vez en nuestras actividades de iglesia, en nuestra dirección de iglesia, haya un anatema que en realidad esté ofendiendo el nombre de Dios. Y es interesante que Dios mandó a quitar el anatema. Les dijo, hasta que no se quite el anatema, ustedes no van a progresar. Ujú, No van a poder derrotar a sus enemigos. Están perdiendo el tiempo. ujú. Pero aquí viene un punto muy importante. Y es que Dios ejerció para con Acán misericordia por el proceso que siguió Así es. en apuntar hacia cuál es el transgresor. Ujú. Porque dice en el versículo 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Ujú. Y ahí estaba Acán y Acán está diciendo, cayó en la tribu mía. Debería haberse arrepentido. Claro. Dios está diciendo, yo sé dónde estás. Y luego dice en el versículo 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Las familias son el grupo mayor, tíos, Claro. tías, etc. Dios está diciendo, yo sé a qué familia perteneces, a la familia de Sera, y no se arrepiente. Y haciendo luego acercar a la familia, esa es la familia inmediata, de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Ay, 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 acá le está diciendo, me están descubriendo. Pero no se presenta para decir, he pecado. Si se hubiera presentado antes, se hubiera ahorrado el castigo que recibió. Claro. Porque Dios estaba diciendo, yo sé dónde estás. El aire se escogen al abuelo de él, Sí, Dios ya sabía, Ujú. Dios ya sabía dónde él estaba. Sabdi. Y Dios le está diciendo, yo sé dónde estás. Arrepiéntete, preséntate. Y luego dice, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Mm. Pero ya era demasiado tarde. Y lo interesante es que el versículo 20 dice, Acán respondió a Josué diciendo,
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Se arrepintió? Bueno, dijo, yo he pecado. Pero hay una diferencia entre admitir el pecado y confesarlo. Ujú. Él estaba admitiendo que lo hizo, Sí. pero no estaba arrepentido. Lo hubieran hecho de nuevo. Ahí vemos nosotros lo que nos dice el capítulo 15 de Números, de Levíticos. Números, está bien. Números 15:30. Quisiera leer este versículo porque creo que nos presenta una reflexión de lo que Dios hacía en cuanto al pecado, a la actitud de Acán. Dice, mas la persona que hiciese algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Este pecado de Acán es un pecado donde él no reconoce, él no se arrepiente del pecado hasta que es confrontado y no hay salida. Es decir, me encontraron en el pecado, ni modo, bueno, confieso. Pero no hay espíritu de arrepentimiento, no hay espíritu de verdaderamente decir, lo que hice es un pecado, desagradé a Dios, estoy en rebelión a Dios. No, este es el espíritu del pecado de soberbia. Si es que no se le presentaba de esa manera, se quedaba callado y se mantenía hostigado en su error. Y ese es lamentablemente, la mayoría de los pecados que vemos hoy en día, que Dios simplemente nos advierte a través de la historia que pasa en el pueblo de Dios. Ujú. La soberbia, la actitud de que yo sé de la palabra de Dios, yo soy X persona, yo tengo tal vez ciertos doctorados en educación o en teología, lo que sea, que me da la actitud de que yo puedo decir contrario a la palabra de Dios, es la manera de adorar a Dios, es la manera de vivir, es la manera de aceptar a la persona, etc. Es decir, usamos la misma palabra de Dios para fomentar y aumentar la rebelión y el deleite del pecado en el pueblo de Dios. Entonces, con esta filosofía estamos mirando que en la iglesia se ha metido demasiado esta actitud de permitir y de inclusive premiar acciones, actos, programas en la escuela, música, etcétera, en la iglesia que van contrario al Señor, y por ende el pecado más grave es este pecado de soberbia, de actuar en rebelión a Dios. Y no va a ser sino tal vez hasta demasiado tarde cuando el Señor les ponga contra las cuerdas y les diga, miren, ustedes quisieron, ahora sí reconozco, pero no hay arrepentimiento. Sí. Es el pecado con la mano alzada. Exactamente. Se conoce como ese pecado. Pecado avanzado. Sí. Saben que este pecado de Acán también nos muestra la condición actual, ¿no? Como usted lo decía, no solamente de líderes, sino de hijos de Dios que actualmente vivimos, ¿no? El pecado de Acán fue un pecado gradual, ¿sí? Así como el pecado de cada uno de nosotros. ¿Por qué gradual? Porque comenzó con la codicia, ¿sí? Una tentación que este pecado pudo haber separado en el momento en el que Acán hubiese rechazado la codicia en el corazón, ¿sí? Ujú. Pero el pecado comenzó con eso, con la codicia. Y luego la codicia lo llevó al acto, a la transgresión, ¿sí? De tomar. Y después, el último, el encubrimiento o el engaño. Esto acompañado de la negación, ¿sí? ¿La negación de qué? Como decía el pastor Bor, que el proceso que Dios tuvo con Acán fue un proceso de misericordia, esperando a que Dios esperaba que no llegara hasta las últimas instancias, sino que desde el momento en el que el proceso inició, Acán dijera, bueno, yo aquí estoy, yo lo hice, pero aquí está el pecado y aquí estoy yo aceptando mi culpabilidad, ¿no? Confesando, como decía el pastor Borno, una cosa es confesar y otra cosa es aceptar la culpa. Y este proceso es un proceso que cada uno de nosotros afrontamos día con día. En cada acción y en cada momento en el que nosotros vamos a pecar, todo comienza precisamente con el deseo, ¿sí? Con el deseo, con la idea en nuestra mente. Y cuando nosotros, la victoria del pecado no se gana cuando ya se pecó. La victoria en el pecado se gana rechazando todo deseo de pecar, ¿sí? Todo deseo de codiciar, todo deseo de hurtar, todo eso, ahí es donde se ganan las batallas. Porque cuando nosotros pasamos del deseo y la codicia a la transgresión, nosotros ahí ya hemos pecado,
¿sí? O sea, ahí ya no habría victoria. Ahí en todo caso, al confesar, habría perdón, habría misericordia y arrepentimiento. Pero la victoria contra el pecado se origina en el deseo, ¿sí? En la codicia. Ahora, el encubrimiento que Acán estaba haciendo, no solamente bastó con esconderlo, sino él mismo se negaba a aceptar sus actos, ¿sí? La misma persona. Y no solamente él, sino también la familia, ¿no? Como ustedes mencionaban, la familia estaba encubriendo el intento de ocultar el pecado, ¿sí? ¿Cuántas veces en nuestras iglesias líderes religiosos o incluso familias tratando de ocultar el pecado de los familiares? Hay casos en donde cuando el pastor disciplina a cierto familiar, se enojan las demás familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es su familia, no es que no lo tienes que disciplinar, es que no lo tienes que excluir del libro de la iglesia porque no es necesario, porque el pecado que hizo no llega para tanto, ¿no? Entonces, a veces cuando el líder quiere cumplir el mandato de Dios, ¿no? En disciplina y todo eso, siempre va a haber alguien que quiere encubrir o que quiere minimizar los daños. Pero aquí Dios llega hasta últimas instancias. Dice, erradica la anatema de entre mi pueblo. En realidad, en el versículo 21, tenemos lo que yo llamo la anatomía del pecado. Nosotros los adventistas creemos que el pecar es actuar mal. Pero antes de actuar mal, pensamos mal. Hay 4 pasos que tomó Acán. Dice, pues vi. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos. ¿Era pecado verlo? No. Todo el mundo estaba viendo. Pero luego de verlo, permitió que tomara posesión de su mente, como decía el pastor. Y luego el resultado de la codicia o el deseo es la acción. Sí. Tomarlo. Lo codicié y lo tomé. Y luego, después de tomarlo, después de la acción, entonces le toca a uno esconder lo que uno hizo. Ahora, Martín Lutero una vez dijo algo muy inteligente. Dijo muchas cosas inteligentes, pero dijo, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que haga un nido en nuestro cabello. No podemos permitir que las tentaciones nos pasen por nuestra mente, pero sí podemos impedir que haya un asilo en nuestra mente que lleva a la acción. Todo pecado sigue este proceso. El primer pecado en el huerto del Edén siguió ese proceso. Correcto. Sí. Eva dice, vi, deseé, tomé y luego se están escondiendo. David ve a esta mujer, Betsabé, hermosa. ¿Qué debería haber hecho? Volteado e irse en otra dirección. ¿Pero qué hizo? La codició. Y cuando la codició, la tomó. Y después de tomarla, ¿qué hizo? Trató de esconder lo que hizo. Este versículo nos dice que si vamos a vencer el pecado, hay que vencerlo en el primer paso. Amén. No poner entre nuestros ojos nada que pueda hallar su asilo en nuestra mente. Ni nuestros oídos tampoco. Ahora, quiero mencionar algo en cuanto al pasaje que dijiste en Números. Hay gente que dice, pues, esa música hay que tenerla en la iglesia porque retiene a los jóvenes. Yo sé que tal vez no es la mejor música, pero hay que retener a los jóvenes en la iglesia. Es lo que les gusta. Además de eso, tenemos que modernizarnos. El himnario está anticuado y se usa toda clase de argumentos para introducir música secular como si fuera sagrada. Ahora, es interesante ese versículo que leíste del pecado con la mano alzada. Más adelante en el capítulo se da un ejemplo. Dios había dicho, no recojan leña los sábados.
Hacía la excepción en el invierno, cuando en el desierto hacía mucho frío, permitía que recogieran leña para hacer un fuego, para calentarse. Pero este hombre, eso se encuentra en la última parte del capítulo 15 de Números, él dice, a mí no me interesa lo que dice Dios. Yo voy a salir y voy a recoger leña a ver qué va a hacer Dios. Así es. Y Dios lo mandó a apedrear. ¿Qué piensa Dios cuando nosotros introducimos en la iglesia hoy cosas que no son sagradas, no son santas, que venimos a predicar en blue jeans y en zapatos tenis? La hermana White dice claramente en un capítulo que se llama La conducta en la casa de Dios, en los testimonios, que debe haber una ropa especial para encontrarnos con Dios. La música debe ser especial. No debemos estar cuchicheando y hablando. Ella da una serie de pautas, pero hoy en día casi todas esas pautas se ignoran y se pisotea la santidad de Dios. Un asunto, y puede ser que algunos no estén de acuerdo conmigo en esto. Ahora estamos haciendo la aplicación de esto a la vida diaria. Amén. Una cosa que a mí no me gusta es ese saludo que se da a la gente en el culto. Justo antes de la Se predicación. se canta la doxología. No, si es antes de empezar el culto, no veo tanto problema, pero se tiene la doxología, la invocación, se canta el himno inicial, está uno en el espíritu de adoración y de repente la persona se para y dice, queremos darle la bienvenida a todos los que están hoy en la iglesia, por favor salúdense, dense un abrazo, etc. El propósito del culto es enfocarse en Dios. Si la gente quiere saludarse y darse la bienvenida, lo puede hacer antes de entrar o lo puede hacer después de salir de la iglesia. Pero no interrumpir el culto porque se vuelve una Babilonia en algunas iglesias. Y para calmar la situación, toma varios minutos para que la gente se enfríe y diga, ok, vamos a volver otra vez al espíritu de adoración. Cuando yo llegué a la iglesia central de Fresno, hacían eso. El primer sábado nunca lo hicieron más. En los 20 años que estuve pastoreando esa iglesia, porque una vez que uno empieza el culto, enfocado en Dios, lo importante no es el culto, cuán cómodo me siento yo. No, yo me siento cómodo en esta ropa. Yo me siento cómodo con esa música. No, el propósito de la adoración no es mi comodidad, es la reverencia y el enfoque en Dios. Perdonen el tanto celo con que digo esto. Pastor, agradecido por eso. Es un ejemplo, uno de los muchos ejemplos que podemos notar en la iglesia que tristemente, porque son costumbres, a veces decimos son culturas, es la cultura nuestra, o la música que cantamos es porque es mi cultura, etc. Nosotros tratamos de justificar las razones por las cuales debemos continuar yendo contrario al Señor. Pero si vamos a la palabra de Dios, y Él nos ha dejado tan claro, no solamente su palabra, pero la pluma inspirada, la forma de comportarnos, conducirnos, qué significa realmente el sábado como día del Señor, cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, cómo debemos vestirnos. De hecho, si vamos al libro de Josué mismo, el versículo 13, cuando Dios le presenta a Josué la situación del caso, le dice, levántate, santifica al pueblo. No pueden continuar pidiendo mi presencia, mi bendición, mi compañerismo, la victoria que necesitan, si no hay un espíritu de santificación, un espíritu de dejar a un lado y mudar. Esa palabra santificación muchas veces era conectado a la limpieza, a quitar sus vestiduras, a entrar en una comunión con el Señor. Entonces, no es solamente el decir, bueno, santifiquémonos. No, era un acto de mudar las vestiduras, limpiarse de toda contaminación. Y esta era la experiencia que el Señor esperaba de su pueblo cuando se da cuenta de que están justamente en pecado y están permitiendo prácticas, a veces por ignorancia, en algunos casos, pero cuando conocemos y nos hacemos la vista gorda, estamos en el pecado de la soberbia. De hecho, el versículo 31 del capítulo 15 de Números que leí Números 15:30, pero el versículo que sigue es tan importante que quisiera compartir. Dice allí, ¿por qué Dios dice que había que cortarlos? Por cuanto tuvo en poco
la palabra de Jehová Poderoso. y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Dios estaba advirtiendo que el problema de fondo es que ponemos por debajo, pisoteamos la palabra de Dios. Pongo mi pensamiento, mi idea, y en ese caso la acción, la actitud, el pecado de soberbia con mano alzada sobre lo que Dios ha dejado escrito. Y lo que usted leía en Josué 7:13, levántate y santifícate. El hecho de levantarse y santificarse, no, o sea, la purificación requiere que se aborde el pecado, no que se ignore. ¿Sí? O sea, la santificación es venir, aceptar el pecado que tiene el pueblo. O sea, me estoy santificando, me estoy purificando porque reconozco que he pecado. Claro. ¿Sí? Entonces, Dios le dice, levántate, santifícate, ve, purifícate. Entonces, Dios le está diciendo, levántate, reconoce el pecado del pueblo. Porque recordemos que aquí Dios le está diciendo que no es un pecado individual, es un pecado corporativo, es un pecado de toda la nación de Israel. Entonces, Dios le dice, levántense, purifíquense, entonces acepten su pecado. No, Dios no le está diciendo, ignóralo. Así como muchos de nosotros hacemos, ¿sí? Nos hacemos la vista gorda, decimos, oh, no es tan grave, no pasa nada, pero ciertas acciones, así como la codicia nos lleva a transgreder, ¿cómo se llama? La codicia nos lleva a actuar, asimismo también ciertas actividades que nosotros consideramos pequeñas en nuestras iglesias nos van a llevar a desastres aún mayores, ¿sí? Desastres como la abominación a Jehová, que nosotros decimos, no, es que son cosas pequeñas, las podemos hacer. Algunos incluso se atreven a decir, es que estamos en la línea de lo permitido y lo no permitido. O sea, ¿qué conocimiento tan absurdo para mí decir estamos en la línea de lo permitido? O sea, ¿quiénes somos nosotros para discernir esa línea, no? Nosotros deberíamos apegarnos completamente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y no estar diciendo, voy a estirar la voluntad de Dios, hasta aquí me llegó y hasta aquí puedo llegar. No, aferrémonos, el versículo que acaba de leer es sumamente extraordinario, ¿sí? Hemos echado por tierra la palabra de Dios, ¿sí? Poniendo por encima de eso nuestro conocimiento, nuestras ideas, el yo pienso, el yo creo. Yo pienso que Dios no es tan malo, podemos hacerlo. Yo pienso que Dios nos puede permitir esto. Eso, hermanos, al fin de la historia nos va a llevar tal vez a no entrar a la tierra prometida. Y lo interesante es que la gente dice, no, pero eso era Antiguo Testamento. Otro pretexto. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en la época cuando Dios lo permite absolutamente todo. Yo pregunto, ¿Dios es menos santo hoy que lo que era en el Antiguo Testamento? En ningún sentido de la palabra. El mayor problema que tenemos en los cultos es que hemos perdido el sentido de la presencia de Dios. Uh-huh. Entramos a la iglesia como si estamos entrando en nuestra casa, como si estamos entrando a un almacén. Pero el minuto que entramos por la puerta de la iglesia, nosotros estamos entrando a la presencia de Dios. Un Dios santo, un Dios sublime, que merece reverencia. Si tuviéramos ese espíritu cuando entramos al templo, nuestra conducta sería muy distinta. Uh-huh. Y tristemente, pastor, estamos nosotros en esta experiencia hoy en día donde vemos esta ideología, este pensamiento muy popular entre muchos del pueblo de Dios que pretenden afirmar que ser modernos significa permitir las experiencias y las prácticas del mundo en la iglesia. Y cuando Dios nos está advirtiendo de que este caso, como el caso de Acán, trajo una destrucción o una derrota a todo el pueblo, tenemos que pensar, ¿será que estamos viviendo esa experiencia hoy en día? A veces yo pienso de que hay a veces como hablaba y que mencionabas, Johnny, al inicio, algo sobre que se habla mucho de la experiencia en el pasado. Dios nos ha bendecido y tomamos ese lema de cuánto Dios ha bendecido en el pasado, cuánto nos ha guiado, cuánto hemos crecido, cuánto hemos llegado a alcanzar, etc. Pero lo tomamos como para decir, bueno, la dirección que llevamos está bien.
igual llegaremos a la tierra prometida, al cielo, vamos a llegar como sea, porque Dios nos ha vencido en el pasado, pero en realidad eso se convierte en propaganda nada más. Cuando usted piensa decir a la gente, no, está todo bien, no, la iglesia siempre reporte positivo, todo está muy bonito, todo lado hay crecimiento, hay bautismos, y solo nos enfocamos en eso, se vuelve una propaganda. Sí. Una propaganda. No es en realidad una realidad, porque no nos damos cuenta de que nuestras iglesias están siendo afectadas, nuestros jóvenes están yendo a la iglesia, estamos en una experiencia de la liviandad, una mediocridad espiritual, y en vez de hacer una reflexión analítica, dice el Señor, estamos quizás en esta condición, estamos en el caso de siendo zarandeados, estamos en un conflicto, estamos siendo realmente mermados, diezmados en el sentido de que nuestros misioneros, no hay la cantidad de misioneros, no hay la cantidad de obreros, no hay la cantidad de compromiso con el Señor. Y esas cosas que están pasando en el mundo, ayudarnos a despertarnos un poco, decir, Señor, tenemos que hacer la obra de redención, de reavivarnos. Nos creemos que estamos todavía como un pueblo de Dios y que vamos a llegar al final. Ojo Ahora, con eso. pudiera mencionar esto Sí, también. pastor. Otra práctica es donde dicen, la gente el sábado por la mañana no llega a tiempo a la iglesia. Entonces vamos a ofrecerle unos donuts y un café vegetariano para que lleguen a tiempo. Si no es suficiente incentivo llegar a tiempo para el culto porque nos vamos a encontrar con Dios, Nada, Lord. no debemos ofrecer algo que apela a su egoísmo. Muchas veces nuestros cultos apelan al egoísmo. Esa música a mí no me gusta, vamos a llegar temprano. O está este artista, vamos a llegar temprano. Yo les aseguro que si iba a venir una persona súper importante, la gente llegaría mucho antes para tratar de agarrar el primer puesto. Claro. Pero para encontrarse con el Señor, luchan para llegar a tiempo a la escuela sabática. Muchos son adventistas de 11 a 12 del séptimo día, Sí. porque no tienen la conciencia de que van a la iglesia para encontrarse con el Señor. Está presente, no se ve, pero está presente. Todo aquí. eso, pastor, que usted menciona son reflejos del estado laudicense de la iglesia, del estado de tibieza, del estado de no tener un amor y lealtad al Señor, y estamos menospreciando su palabra, porque la palabra nos dice, venid a mí, ¿no? Y yo tendría el deseo de estar delante de su presencia temprano en la iglesia. Estaría gozoso de ir con mi mejor vestimenta, no a la que a mí me agrada, Exacto. no a mi comodidad, porque La que agrada a Dios. la que agrada a Dios, por supuesto, porque quiero honrar, amarlo, demostrar que le amo de verdad. Para mí sería un gozo decir, no, ponerme una corbata, un traje, estar elegante delante de Dios es hermoso, pero yo quiero ir con mis chancletas, con mis chores, que la gente venga así, que los jóvenes se mantengan así. Entiendo que alguien que no conoce, entendible. Claro, se por acepta. supuesto. Y no es un pretexto. Pero alguien que conoce. No es un conoce. pretexto decir que alguien que no conoce llega así, porque yo he invitado a muchas personas con las cuales yo estudio la Biblia y cuando yo le hago la invitación a la iglesia, todos, sin excepción, me dicen, es que no tengo la ropa adecuada para ir a la iglesia. Imagínense nada más que una persona que apenas está estudiando la Biblia, que apenas está tratando de conocer a Dios, cuando tú lo invitas te dice, es que no tengo la ropa adecuada para ir a la iglesia. O sea, el conocimiento que ellos tienen de presentarse delante de Dios es más extraordinario que el que nosotros mismos tenemos, que decimos que estamos cerca de Dios. Y fíjense, el procedimiento que Dios llevó con Acán no solamente trajo misericordia a Acán, sino también trajo misericordia al pueblo de Israel, porque hasta ese punto el pecado era un pecado global, un pecado corporativo, ¿no? Pero al momento en el que Dios trae el procedimiento, cuando se señala el pecado deja de ser corporativo y pasa a ser a un pecado individual. Cuando el pecado de Acán es encontrado, pasa a ser un pecado individual. Entonces, cuando nosotros no señalamos el pecado, cuando nosotros ocultamos el pecado sigue siendo de la iglesia, ¿sí? Pero cuando nosotros señalamos el pecado ya no es de la iglesia, el pecado ya es únicamente del individuo que está cometiendo pecado. Ese es un problema muy grande, porque cuando nosotros decidimos ocultar, ignorar o hacernos la vista gorda de pecados que en nuestras iglesias están, nosotros estamos
arrastrando a la iglesia con ese pecado. ¿Sí? Muchas veces apelamos al egoísmo Ujú. de los miembros en los planes que hacemos. Otro ejemplo, las comilonas. Sí. Hacen una comilona. Vamos a recaudar fondos, hermanos y hermanas, vendiendo pupusas o arepas o buñuelos o lo que sea. Y la gente viene y la gente compra la comida y come y dice, qué bueno. Ahora sí doy a la ¿Y iglesia. por qué no donan? ¿Por qué no donan sin que les den las pupusas? Sí. Hay interés Sí. Ujú. allí. ¿Me das algo? Y yo doy. Sí, doy. No, pero Dios ama al dador alegre sin tener nada de regreso. Tenemos que aprender a no hacer las cosas que nos complacen a nosotros, que satisfacen nuestro egoísmo. Tenemos que tener el enfoque de que si comemos o bebemos o cualquier cosa que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén, amén. Para ir resumiendo y poder entrar en el día jueves que hablamos del miércoles, mejor dicho, de la esperanza, antes quisiéramos tal vez concluir con este concepto, este pensamiento para nuestros hermanos. Hay un llamado de Dios a nosotros como pueblo de ser verdaderos atalayas. Esto no significa que voy a ir en el estilo de ataque personal con personas y tildarle al hermano Juan, al hermano Pedro de lo que están haciendo, pero sí es un llamado a nosotros tener un deseo de llevar a la congregación, a la hermandad, a estar consagrada al Señor. Hay que hacer ese llamado de lealtad a Dios, el llamado de aceptar su palabra, de seguir su indicación, de ser realmente obreros de Cristo dispuestos a serle a Él y a su palabra antes de cualquier otra cosa. Y por ende, cuando hablamos de este esquema, de esta historia, de lo triste que fue Acán, no es con el fin, como les digo, de poner nombre y apellido a los pecados de la iglesia, sino que podamos empezar en nuestra propia experiencia y con nuestra influencia en la iglesia Amén. a marcar una diferencia, a llamar a los hombres y mujeres a santificarse, a estar leales al Señor. Pastor, Dígame. no podemos terminar la clase Sí, sin la última sección, por eso, sí, claro. porque el pecado no solo afecta a la iglesia, sino que afecta la imagen de la iglesia ante el mundo. Así es. Exactamente. El versículo 9 del capítulo 7, Johnny, si puedes leer, por favor, ese versículo 9 es vital. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Sí, así es importante darnos cuenta de que la iglesia tiene que llevar el nombre de Dios en alto, tiene que honrar su nombre. Y si los pueblos y las naciones y las demás personas miran a un pueblo que no tiene una verdadera identidad, no es un pueblo apartado, un pueblo consagrado, un real sacerdocio, un pueblo santo adquirido por Dios, es un pueblo común y corriente. Otra de las demás religiones. ¿Qué de beneficio me da a mí ser adventista? Ninguno. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace si participas lo mismo? El ser adventista el séptimo día es ser parte del pueblo remanente que ama al Señor, guarda sus mandamientos y va a dar un fuerte pregón. Pero si no estamos en esa experiencia, no tenemos el deseo de vivir vidas santas ante el Señor, vamos como Acán a traer oprobio a mi familia y por ende a la iglesia. Así que pidamos al Señor esa dirección. Amén. Con esto en mente vamos a avanzar para ir, porque yo sé que los hermanos siempre quieren escuchar los demás días. Brevemente tenemos el día miércoles la puerta de la esperanza. Esta es la experiencia donde el Señor, después de que quitan el pecado de Acán, el Señor le da un llamado y un mensaje de ánimo al pueblo de Dios. En el versículo 1, que no sé si allí tal vez puedes leernos, Johnny, del capítulo 8 de Josué. Josué 8:1. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Qué hermoso mensaje. Dios puede restaurar a su pueblo y darle su lugar en este mundo
si está un pueblo comprometido a exaltar al Señor Amén. y santificarse. Amén. Esta es la realidad. Dios nos promete su palabra, que su pueblo se levantará como gran luz. Pero si no estamos dispuestos hoy a tener esa experiencia de reevaluación, de autoexaminación, de poder darnos cuenta de nuestros pecados, tal vez no seremos parte de ese pueblo. Josué, cuando encontró a su pueblo derrotado, a los 3,000 hombres que habían mandado, Josué clamó a Dios y dijo, mejor hubiese sido quedarnos del otro lado del Jordán, ¿sí? O sea, Josué estaba lamentándose por haber cruzado el río y haber ido. ¿Por qué? Porque él decía, ¿por qué nos has traído para que muramos en manos de los amorreos? ¿Sí? Me recuerda mucho la frase que decía el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿sí? Cuando empezaron a enfrentarse los problemas en el desierto, ellos decían, para venir a morir de hambre al desierto, mejor nos hubieras dejado allá en Egipto. Para venir a aguantar sed aquí al desierto, nos hubieras dejado allá. Josué estaba argumentando lo mismo. ¿Por qué cruzamos para venir aquí? Y me gusta mucho por eso la parte del miércoles, la puerta de esperanza, donde Josué, después de haber mencionado esas palabras, después de haber seguido las indicaciones de Dios, ahora que ya consultó a Dios, ahora Josué, ahora sí vislumbra que la dirección de Dios es genuina. Amén. Y es fiel, ¿sí? Nosotros muchas veces llegamos a la iglesia y a veces seguimos viviendo, seguimos pecando, pero queremos que Dios siga siendo fiel, ¿sí? Y que nos siga bendiciendo. Ajá, y que nos siga bendiciendo y nos lamentamos, ¿no? Dice, pero ¿para qué me dice cristiano? Para seguir sufriendo lo mismo que vivía allá, pero no nos damos cuenta que tal vez somos llamados cristianos, pero seguimos viviendo igual que cuando salimos de allá, ¿sí? En este caso, trayendo pecados en nuestras vidas como lo hizo Acán. Entonces, no podemos pedirle a Dios que nos siga bendiciendo si nosotros no estamos viviendo de acuerdo al contrato que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Dios dice, si tú obedeces mi palabra, si guardas mis estatutos, si guardas mis mandamientos, entonces yo te bendeciré, dice Jehová, ¿sí? Pero nosotros queremos venir a la iglesia y le echamos la culpa a la religión. Le echamos la culpa a Dios. Bueno, parece que yo vivía mejor cuando no estaba en la iglesia que ahora que estoy en la iglesia, ¿sí? Pero el resultado de la vida que llevamos no depende de Dios, depende de nuestra fidelidad a Dios. Amén, porque Dios no cambia. No cambia. Él es fiel. Amén. Y concluyendo ya en el día viernes, este llamado de Dios, como usted mencionaba, pastor, en el versículo, específicamente en el versículo 9, ¿tenemos celo del Señor en ese tiempo? ¿Tenemos realmente el deseo de exaltar su nombre, de que su nombre sea glorificado, de que su nombre sea visto en mi vida en un reflejo de ese amor y ese carácter que Él tiene? O sea, hay que pensar que Dios nos da una oportunidad enorme hoy en día de exaltar su nombre. Proféticamente hablando, Dios nos ha dado su palabra para que podamos ser ese poderoso ángel que con la gloria de ese ángel la tierra sea iluminada. No es un ángel celestial, está hablando del mensaje del pueblo de Dios que dará en el último tiempo. Y por ende el llamado de Dios es tiempo de lavar tus vestimentas, de mudar tu ropa, entrar en comunión conmigo y entrar en santidad conmigo. Amén. Pastor, ¿qué podría decir para concluir? Bueno, yo creo que la lección central que podemos aprender de la lección de esta semana es la necesidad de reverenciar a Dios, porque es el gran Dios Amén. que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Y entonces vamos a recibir la bendición de Él. Amén. Pastor, algo que quisiera que mencionáramos es lo que usted nos decía antes de comenzar este estudio. Las personas hoy en día cometemos pecados dentro de la iglesia, o sea, cometemos pecados y queremos seguir sirviendo a Dios con nuestros pecados porque parece que no sucede nada, ¿verdad? Parece que ya como en el pasado, Acán fue destruido, Ananías y Zafira fueron también muertos, pero hoy parece que no sucede nada, ¿verdad? Pero todo eso, usted decía al principio, es consecuencia de que se ha perdido el temor a Jehová. ¿Sí? Ya no hay temor en nadie de los que sirven a Dios. No puedo decir en nadie, es una palabra absoluta, ¿verdad? Pero tristemente en la mayoría se ve que ya no hay temor a Jehová. ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia con pecados y aún así queremos servir, aún así queremos ser bendecidos y todavía la arrogancia viene tanto a nosotros que aún cuando nos descubren como Acán,
aún queremos seguir manteniendo nuestros privilegios. Bueno, es una terrible experiencia, pero Dios nos llama a nosotros ahora, a través de su palabra, temed a Dios y darle honra, Amén. porque la hora de su juicio ha llegado. Esperamos de que ustedes hayan sido vencidos con este estudio. Gracias por estar con nosotros aquí. Esperamos de que podamos vernos también el próximo sábado con el estudio de la Escuela Sabática. Bendiciones para ustedes.